se cerniera sobre su paz, robándoles el sueño, llenándoles de ansiedad sin causa aparente que puedan identificar en lo natural? Han experimentado una racha de mala suerte inexplicable, problemas financieros repentinos, discusiones constantes e hirientes en la familia, o incluso enfermedad persistente o accidentes extraños, todo pareciendo haber comenzado desde que cierto objeto llegó a sus vidas, o quizás sin una causa discernible a primera vista. Hay fuerzas en este mundo, fuerzas espirituales que operan en la oscuridad, buscando activamente un punto de acceso a su santuario más sagrado, su hogar, el lugar que debería ser su refugio, su santuario de paz y seguridad. Y muchas veces, sin siquiera ser conscientes de ello, ustedes mismos abren la puerta a estas influencias nefastas a través de cosas que a simple vista considerarían completamente inofensivas, simples decoraciones, objetos coleccionables o artefactos con valor sentimental, objetos que guardan, que atesoran por su belleza aparente o su historia superficial, o que simplemente ignoran, relegados a un rincón polvoriento o una caja olvidada en el ático, pueden ser mucho más de lo que parecen. Pueden ser portales, anclas para presencias que no desean, entidades que no pertenecen a la esfera de la luz divina, seres espirituales que buscan incansablemente destruir todo lo que ustedes aman, todo lo que Dios ha diseñado para su bienestar y prosperidad. No se trata de superstición vana, de cuentos de viejas sin fundamento, sino de una realidad espiritual tangible y peligrosa, una verdad que la inmutable palabra de Dios nos advierte constante y repetidamente a lo largo de sus páginas sagradas. ¿Podría ser posible, amados amigos que me escuchan, que la fuente de su inquietud constante, de sus problemas inexplicables, de esa pesadez espiritual que a veces parece sofocarles, no esté en circunstancias externas incontrolables, sino oculta, a plena vista, agazapada en un rincón sombrío, dentro de las cuatro paredes de su propia casa, su propio hogar, el lugar que debería ser un remanso de paz y la presencia de Dios? Si ustedes sienten en lo profundo de su espíritu que una presencia negativa ha afectado su hogar, si están desesperados, con el corazón clamando por liberación, por ver la luz de Dios regresar y llenar cada habitación de su casa, quiero que ahora mismo, sin dudar, con toda su fe y determinación inquebrantable, tomen su teléfono o su teclado y escriban en los comentarios, con la convicción de que están declarando una verdad espiritual: mi casa es libre. Escriban alto y claro: mi casa es libre. Y al hacerlo, reclamen la victoria espiritual que ya es suya a través de Cristo, sobre cualquier oscuridad, cualquier opresión, cualquier entidad maligna que intente invadir o que ya haya invadido su santuario, su hogar. Demuestren su fe valiente, compartan su clamor de liberación con nosotros y con el reino espiritual, declarando que no tolerarán la presencia de la oscuridad por más tiempo. Hoy, con la autoridad que me ha sido conferida desde el cielo, la misma autoridad que está disponible para cada creyente, vamos a exponer una verdad incómoda, pero absolutamente necesaria para su liberación y protección. Una verdad que les dará las herramientas espirituales y el discernimiento necesario para identificar, confrontar y neutralizar lo que quizás les ha estado robando la paz, la alegría y la prosperidad. Vamos a revelar, basándonos en principios bíblicos y testimonios de liberación, 5 tipos específicos de objetos que, según las advertencias espirituales, la experiencia ministerial y el testimonio de muchos que han encontrado libertad, pueden servir como anclas y puntos de acceso para atraer influencias demoníacas a su hogar.
Esto no es para infundirles miedo o pánico injustificado, sino para empoderarlos con conocimiento espiritual y guiarlos firmemente hacia la liberación total a través de la fe viva en el único que tiene todo el poder y la autoridad sobre todas las tinieblas, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Presten muchísima atención, porque lo que ustedes están a punto de descubrir hoy, si lo aplican con fe, podría cambiar radicalmente la atmósfera espiritual de su hogar para siempre, transformándola de un lugar de opresión a un santuario de paz y la presencia de Dios. El primer tipo de objeto, que a menudo sirve como una puerta de entrada principal y un imán para lo espiritual oscuro, son los ídolos o figuras de deidades falsas. Y aquí quiero ser muy claro. No me refiero únicamente a estatuas religiosas obvias de otras creencias mundiales que ustedes podrían esperar encontrar en un templo pagano. Me refiero a cualquier figura, amuleto, estatua, imagen o representación de cualquier entidad, poder o ser, al que se le atribuya veneración, se le otorgue poder, se le considere un protector, un dador de suerte, o que reciba algún tipo de reverencia o confianza fuera del Dios Altísimo, el único y verdadero creador del universo. Ustedes tienen en su casa figuras de Buda, elefantes de la suerte con la trompa hacia arriba o hacia abajo, estatuillas de dioses paganos de la mitología griega, romana, egipcia, o de cualquier otra cultura antigua o moderna, o cualquier otro objeto al que ustedes inconscientemente o conscientemente le otorgan algún tipo de poder sobrenatural, bendición o protección, o al que le muestran reverencia. La Biblia es inquebrantable y clara como el cristal sobre este punto fundamental en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 3, donde Dios mismo declara con voz de trueno: «No tendrán otros dioses delante de mí». Este es el primer mandamiento, la base de una relación correcta con Dios. La idolatría, mis queridos amigos, no es solo un acto físico de arrodillarse ante una estatua de madera o piedra. Es, en su esencia espiritual más profunda, poner cualquier cosa o persona, cualquier búsqueda, cualquier objeto, cualquier deseo, cualquier confianza, en el lugar que solo le corresponde legítimamente a Dios en sus vidas y, crucialmente, en sus hogares. Estos objetos, aparentemente inofensivos, no son meras decoraciones culturales, piezas de arte exótico o souvenirs de viajes. Son, en el reino espiritual, símbolos de lealtades espirituales divididas o desviadas. Son representaciones tangibles de poderes que se oponen activamente al reino de la luz, que desafían la soberanía de Dios. Cuando ustedes introducen un ídolo en su casa, están, en esencia, haciendo una declaración espiritual. Están diciendo, de manera implícita o explícita, que hay otro poder al que recurren en busca de ayuda, otro Dios en el que confían para protección o buena fortuna, además o en lugar del único Dios verdadero. Y las fuerzas demoníacas, siempre atentas, siempre al acecho, buscando la menor grieta para infiltrarse, interpretan esto como una invitación directa, una puerta abierta de par en par. Se aferran a estos objetos, usándolos como puntos de anclaje, como canales convenientes para manifestar su influencia destructiva en su hogar, trayendo consigo confusión espiritual, división en las relaciones familiares, opresión emocional y una atmósfera pesada y lúgubre. Piensen por un momento con honestidad y en la presencia de Dios. ¿Han notado un cambio palpable en la atmósfera de su hogar desde que ese objeto particular, esa figura, ese amuleto, llegó a estar bajo su techo? ¿Han sentido una extraña resistencia interna, una dificultad inusual para orar, para leer la Biblia, para adorar a Dios en la presencia de ese objeto o en la habitación donde se encuentra?
Es hora, mis hermanos y hermanas, de examinar cuidadosamente sus repisas, sus mesas de centro, sus estanterías, incluso sus jardines y porches. ¿Hay algo allí, cualquier cosa, que compita por la soberanía y el lugar exclusivo que solo le pertenece a Dios en su hogar? La presencia de ídolos, bajo cualquier disfraz, es una afrenta directa al Dios viviente y celoso, que declara enfáticamente que no comparte su gloria ni su lugar con nadie, absolutamente con nadie. Estos objetos son como postes indicadores, espirituales para las huestes de la oscuridad, señalando un lugar donde la autoridad divina ha sido desafiada, donde la lealtad ha sido dividida o donde se ha invitado a otros poderes a residir. No se dejen engañar por su apariencia inofensiva, por su valor artístico superficial o por su supuesta importancia histórica o cultural. En el reino espiritual, representan una lealtad espiritual dividida, un compromiso comprometido. Y donde hay división y compromiso con lo que se opone a Dios, el enemigo siempre encontrará un punto de apoyo firme desde el cual operar. Un hogar que intenta servir a dos señores, el Dios de la luz y las representaciones de la oscuridad o poderes falsos, simplemente no puede experimentar la plenitud de la paz, la protección y la bendición que Dios desea derramar sobre quienes le son enteramente fieles. Deshacerse de estos objetos no es un acto de intolerancia cultural o religiosa, es, en cambio, un acto poderoso de obediencia a Dios y de consagración total de su hogar al único Dios verdadero, la única fuente de verdadera protección y paz. Es un acto de fe radical que cierra una puerta espiritual que nunca, bajo ninguna circunstancia, debió ser abierta en primer lugar. Es una declaración audaz, un reclamo espiritual de su hogar para el reino de la luz, el reino de Jesucristo. ¿Están ustedes dispuestos en este mismo instante a dar ese paso radical y necesario para proteger su hogar espiritual? ¿Están dispuestos a limpiar su casa, a purificar su espacio de todo lo que no honra a Dios, de todo lo que representa una lealtad dividida? La decisión es suya, pero la libertad está esperando a aquellos que actúan con fe y obediencia. El segundo tipo de objeto que, con alarmante frecuencia, se convierte en un faro brillante, un imán poderoso para las fuerzas de la oscuridad y las influencias demoníacas, son los objetos que están directa o indirectamente asociados con el ocultismo, la brujería, el espiritismo o cualquier forma de magia o adivinación prohibida por Dios. Este tipo de objeto es quizás más obvio en su naturaleza potencialmente peligrosa, pero a menudo se introduce en los hogares de personas bien intencionadas, disfrazado de inofensiva curiosidad, de una búsqueda de conocimiento esotérico considerado meramente intelectual, de una fascinación por lo místico presentado como arte, o incluso como parte de una búsqueda desesperada de soluciones rápidas a problemas que parecen no tener respuesta por vías convencionales. Estoy hablando aquí de objetos como tableros Ouija, que a menudo se venden como simples juegos de mesa, pero que son herramientas diseñadas explícitamente para intentar comunicarse con espíritus. Hablo de cartas del tarot, péndulos de radiestesia, bolas de cristal, espejos negros, libros de hechizos de cualquier tradición mágica, amuletos o talismanes de protección con símbolos extraños y desconocidos cuya procedencia es cuestionable, objetos rituales de prácticas como la santería, el vudú, el palo mayombe, la wicca o cualquier otra práctica que busque contactar entidades espirituales fuera de la comunión con Dios, manipular energías cósmicas o personales para obtener un resultado deseado, o adivinar el futuro o el conocimiento oculto fuera de la voluntad revelada de Dios en su palabra. La Biblia es enfática y condena explícitamente estas prácticas en numerosos pasajes.
En el libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículos 10 a 12, Dios, a través de Moisés, nos advierte severamente, declarando abominable a todo aquel que practique adivinación, o agüería, o hechicería, o encantamiento, o que consulte a un médium o espiritista, o que busque consejo de los muertos. Porque nuestro Dios amoroso, que desea lo mejor para nosotros, nos advertiría tan enfáticamente y declararía estas prácticas como una abominación si no hubiera un peligro real, serio y grave asociado a ellas. La razón es simple y aterradora, porque estas prácticas no conectan con la luz divina, no invocan a los santos ángeles de Dios ni buscan la guía del Espíritu Santo. Por el contrario, abren portales directos, grietas en el velo espiritual, a entidades demoníacas que son maestras del engaño, que se presentan con máscaras benignas o seductoras, que mienten descaradamente y que buscan incansablemente engañar, esclavizar y destruir vidas y familias enteras. Consideren esto con la seriedad que merece. Un tablero Ouija, vendido en jugueterías o tiendas de novedades, no es un simple juego de mesa para entretenerse en una noche de lluvia. Es, en su esencia, una herramienta diseñada con la intención específica de intentar establecer comunicación con espíritus. ¿Y quiénes son los espíritus que responden cuando se les convoca fuera del orden divino y la protección de Dios? La inmutable palabra de Dios nos enseña en 2 de Corintios capítulo 11, versículo 14, que Satanás mismo se disfraza, se transforma en ángel de luz para engañar a la humanidad. Las entidades que responden a las llamadas de un tablero Ouija, de una sesión espiritista o de cualquier práctica que intente contactar a los muertos, no son las almas de parientes fallecidos buscando enviar mensajes de paz o despedida. Son, invariablemente, demonios astutos y sedientos de acceso, buscando desesperadamente un punto de contacto para ejercer control, para sembrar confusión, miedo y destrucción en sus vidas. Un libro de hechizos, encontrado en una librería esotérica, o descargado de Internet, no es simplemente literatura de fantasía o un manual para manifestar deseos. Es en el reino espiritual un manual operativo para intentar ejercer poder, para manipular la realidad a través de medios oscuros que se oponen a la voluntad de Dios. Los amuletos o talismanes diseñados para protección fuera de la cobertura y la autoridad de Dios no son fuentes de seguridad genuina. Son en realidad invitaciones encubiertas para que otras entidades ejerzan una influencia que inicialmente se disfraza de ayuda o buena suerte, pero que a largo plazo ata, oprime y esclaviza. Ustedes, quizás impulsados por la ignorancia sobre las realidades espirituales, por una curiosidad insana, o en un momento de profunda desesperación y vulnerabilidad, han traído alguno de estos objetos a su hogar. Tal vez lo encontraron en una tienda de antigüedades, lo heredaron de un familiar con inclinaciones esotéricas, o se lo dieron como un regalo exótico y peculiar sin conocer su verdadero propósito. No importa cómo llegó a sus manos o a su hogar, su presencia es un imán espiritual, un faro que atrae a lo oscuro. Estos objetos actúan como puntos de anclaje, como terminales espirituales, facilitando la manifestación de actividades demoníacas que se traducen en una amplia gama de fenómenos perturbadores. Ruidos inexplicables, movimiento de objetos sin causa física, apariciones fugaces de sombras periféricas, miedo irracional que los paraliza, división constante y amarga en la familia, problemas financieros inexplicables que los ahogan, y una sensación generalizada de pesadez espiritual que agota su energía y su fe. No subestimen, bajo ninguna circunstancia,
el poder de los símbolos, de las intenciones y de los rituales detrás de la creación y el uso de estos objetos. Fueron imbuidos con propósitos específicos en el reino espiritual, propósitos que se oponen radicalmente al plan de Dios para su paz, su libertad y su prosperidad en Cristo. ¿Han sentido ustedes, honestamente, una intensificación de los conflictos familiares, un aumento de la tensión en su hogar, o problemas personales que antes no tenían desde que tienen cierto objeto esotérico o relacionado con el ocultismo? ¿En casa? ¿Han experimentado sueños perturbadores, pesadillas recurrentes o incluso ataques espirituales mientras duermen? Estos podrían ser signos claros, advertencias espirituales directas de que algo anda muy mal en el ámbito espiritual, de su hogar, de que una puerta ha sido abierta a través de la presencia de estos objetos. La buena noticia, la noticia que trae esperanza y poder, es que la oscuridad no tiene poder inherente ni final sobre la luz de Dios. La autoridad suprema de Jesucristo es absoluta, inmutable y completamente suficiente para romper cualquier atadura, cualquier maldición, cualquier conexión espiritual relacionada con estos objetos y las fuerzas a las que representan. Pero para ejercer esa autoridad que ya les ha sido dada en Cristo, primero deben identificar la fuente del problema. Segundo, entender su verdadero origen y naturaleza espiritual maligna. Y tercero, el paso más crucial y liberador es tomar acción decisiva, radical e innegociable, basada en su fe en Cristo para deshacerse de ellos por completo. No es suficiente simplemente esconder estos objetos en un armario, guardarlos en una caja en el ático, o incluso donarlos a una tienda de segunda mano donde podrían afectar a otros. Su influencia espiritual, la conexión con las fuerzas oscuras, permanece activa mientras estén dentro de su territorio, dentro de su hogar, dentro de su esfera de influencia. Su presencia continúa sirviendo como un faro y un punto de acceso para la actividad demoníaca. Su eliminación es un acto de guerra espiritual, una declaración de que su hogar pertenece exclusivamente a Dios. El tercer tipo de objeto que debemos examinar con ojos espirituales bien abiertos y con el discernimiento que viene del Espíritu Santo son los objetos que, aunque no parezcan inherentemente malignos por sí mismos, portan una historia o una procedencia maligna. A veces, mis queridos amigos, no es el objeto físico en sí mismo lo que es intrínsecamente malo o peligroso, sino la energía espiritual, la maldición, la opresión o la historia de dolor, trauma y oscuridad asociada a él. Esto puede incluir una amplia gama de cosas aparentemente inocuas, antigüedades que pertenecieron a personas que practicaban activamente el ocultismo, que estaban involucradas en ritos satánicos, o que vivieron vidas de profunda maldad y depravación moral. Puede tratarse de objetos que fueron usados en crímenes violentos, en actos de brutalidad, o que estuvieron presentes en lugares donde ocurrieron tragedias inmensas o actividades paranormales intensas y negativas. Incluso puede referirse a regalos que les fueron dados por personas con malas intenciones hacia ustedes, regalos cargados de envidia, resentimiento, odio o incluso maldiciones proferidas en secreto. Un objeto, en el reino espiritual, puede funcionar como un conductor, un recipiente que absorbe, retiene y luego emite la energía espiritual o la influencia de los eventos pasados a los que estuvo expuesto o de las personas que lo poseyeron con intenciones malignas. Piensen por un momento en ese objeto que compraron en una subasta de propiedades, en una tienda de segunda mano que tenía un ambiente extraño, o que recibieron como herencia de un familiar cuya vida estuvo marcada por problemas severos, enfermedades crónicas inexplicables,
o involucramiento con prácticas espirituales dudosas, sienten ustedes una extraña aversión instintiva hacia ese objeto en particular. Parece que su presencia trae consigo una atmósfera pesada, lúgubre o negativa a la habitación donde se encuentra. No todos los objetos antiguos o usados son problemáticos, por supuesto que no. Sería ilógico y exagerado afirmar tal cosa. Pero algunos sí lo son, y la diferencia radica en la historia espiritual que portan. Son como grabadoras espirituales, por así decirlo, que continúan emitiendo la frecuencia de la oscuridad, el dolor, el trauma o la malignidad a la que estuvieron expuestos o con la que fueron imbuidos. Una joya que fue utilizada en un ritual satánico, un mueble que fue el escenario de actos de violencia doméstica extrema o asesinato, un objeto personal de alguien que vivió una vida de profunda depravación moral, de ocultismo activo, o que profirió maldiciones sobre otros. Todos estos pueden portar una carga espiritual pesada que afecta negativamente el ambiente y la paz de su hogar. ¿Ustedes tienen algún objeto en casa sobre el cual sientan una inquietud persistente, una sensación de incomodidad inexplicable cada vez que lo ven o están cerca de él? Algo que simplemente no se siente bien, que parece fuera de lugar en un hogar cristiano. Escuchen atentamente a su intuición espiritual. El Espíritu Santo, que mora en ustedes si han aceptado a Cristo, a menudo nos advierte de peligros espirituales, incluso a través de sensaciones incómodas, una mala vibra persistente o una resistencia interna a la presencia de algo. Estos objetos, cargados con una historia maligna, pueden manifestar su influencia a través de una variedad de fenómenos perturbadores. Ruidos inexplicables en momentos extraños, movimiento de objetos sin causa física aparente, vislumbres fugaces, de sombras periféricas por el rabillo del ojo, o simplemente una sensación constante y agotadora de estar siendo observados, de no estar solos en casa. No es el objeto de madera, metal o tela en sí mismo lo que tiene un poder intrínseco. Es la entidad o la influencia demoníaca que se ha adherido a él, usándolo como un punto de contacto conveniente con nuestro plano físico, una puerta siempre abierta. La historia de una muñeca antigua que parece moverse sola, de un espejo heredado que muestra figuras extrañas en el reflejo, de una pintura vieja cuyos ojos parecen seguir a quien entra en la habitación. Muchas de estas historias, que a menudo se descartan como folclore, tienen sus raíces en objetos que fueron imbuidos con intenciones oscuras o asociados con actividades espirituales malignas. La buena noticia, la esperanza que quiero infundir en sus corazones hoy, es que esta influencia, por poderosa que parezca, no es todopoderosa. La preciosa sangre de Jesús y la autoridad absoluta de su nombre, el nombre que está por encima de todo nombre, son completamente superiores a cualquier maldición ancestral, cualquier atadura histórica, cualquier entidad demoníaca que se aferre a un objeto o lugar. Pero para ejercer esa autoridad que ya les ha sido dada en Cristo, primero deben identificar la fuente de la posible opresión, reconocer su naturaleza espiritual y luego, crucialmente, tomar la decisión radical e incondicional de eliminarla de su esfera de influencia, de su hogar. No se puede negociar con el enemigo, ni se puede convivir pacíficamente con lo que le abre una puerta para operar en su hogar y al mismo tiempo esperar tener la paz duradera y la protección completa que solo Dios puede dar. Antes de continuar revelando los dos últimos tipos de objetos que pueden atraer demonios a su hogar, y más importante aún, explicarles cómo enfrentarlos efectivamente con la autoridad que tienen en Cristo, hay algo vital que ustedes deben hacer, un paso crucial para su crecimiento y protección espiritual continua.
para recibir más discernimiento espiritual, para fortalecer su fe en estos tiempos desafiantes y aprender a proteger eficazmente su hogar, su familia y a ustedes mismos de estas influencias oscuras, es absolutamente crucial que se unan a esta comunidad de fe y aprendizaje. Suscríbanse a este canal ahora mismo. No lo pospongan ni un minuto más. Hagan clic en el botón de suscribirse que ven en su pantalla. Y para asegurarse de que no se perderán ninguno de los mensajes de poder, de liberación y de guía que Dios tiene para ustedes a través de este ministerio, es muy importante que activen la campanita de notificaciones. Hagan clic en la campanita y seleccionen todas las notificaciones. Háganlo ahora mismo. Suscríbanse y activen la campanita. No pospongan su crecimiento espiritual ni la protección que necesitan en estos tiempos. La Biblia nos habla de objetos que trajeron desgracia a hogares simplemente por ser un botín de guerra maldito, como en la historia de Acán en Josué, capítulo 7. La influencia espiritual negativa puede, de hecho, transferirse a objetos a través de la intención maligna con la que fueron creados. Los actos pecaminosos o rituales oscuros, realizados en su presencia o directamente sobre ellos, y la energía espiritual tóxica que absorben de eventos traumáticos, violentos o malignos. Un objeto que estuvo en una casa donde se cometieron actos de violencia extrema o rituales satánicos puede retener una resonancia de esa oscuridad, una marca espiritual. Un regalo de alguien que les desea el mal, imbuido de envidia, celos o resentimiento, puede llevar consigo una carga espiritual negativa que busca perturbar su paz. No estoy afirmando que todos los objetos antiguos estén malditos o sean peligrosos. Eso sería caer en la superstición sin base bíblica. Pero sí afirmo, basado en la palabra y la experiencia, que algunos sí portan una carga espiritual que puede afectar negativamente su hogar. El discernimiento espiritual, guiado por el Espíritu Santo, es la clave. Oren específica y fervientemente y pidan a Dios que les muestre si hay algún objeto en su casa que esté sirviendo como un canal o ancla para influencias negativas. Confíen en que Él les revelará la verdad si se lo piden con fe y un corazón sincero. Una vez identificado, no lo traten como un simple objeto físico sin importancia espiritual. Reconozcan su potencial influencia espiritual y actúen con la autoridad que tienen en Cristo para romper esa influencia y eliminar el objeto de forma definitiva. Este paso de eliminación es crucial y a menudo no negociable para sanar completamente la atmósfera de su hogar y restaurar la paz divina que ha sido robada. No subestimen la importancia de este acto de limpieza espiritual. El cuarto tipo de objeto, que con una intención directa y a menudo desafiante, puede servir como una puerta de entrada amplia y descarada para influencias demoníacas, son las imágenes. Los símbolos o los objetos que son abierta y descaradamente blasfemos, satánicos o que glorifican la oscuridad y el mal. Esto incluye una amplia categoría de artículos que van desde lo sutilmente perturbador hasta lo flagrantemente ofensivo para cualquier persona de fe. Incluye cualquier objeto que represente figuras demoníacas explícitas, símbolos de odio, directo hacia lo sagrado, representaciones grotescas, perversas o violentas que se burlan de la fe cristiana o de cualquier creencia en un Dios bueno y santo, o cualquier forma de arte, vestimenta, joyería u objeto decorativo que glorifique la oscuridad, la muerte, la violencia extrema e injustificada, el caos, o todo aquello que es intrínsecamente contrario y opuesto a los principios divinos de luz, amor, orden y vida. Aunque en ciertas esferas de la sociedad estos objetos y símbolos a menudo se escudan hipócritamente bajo el paraguas de la supuesta libertad de expresión,
del arte controversial, de la expresión personal o de la contracultura. En 1900, el inmutable reino espiritual. Estos objetos tienen un significado, una intención y un propósito muy definidos y peligrosos. Honrar a la oscuridad, dar la bienvenida a las fuerzas satánicas y repeler activamente la presencia santificadora y protectora de Dios. Ustedes tienen en su casa, quizás sin haberlo considerado detenidamente, camisetas, pósters, estatuillas, joyas, discos de música o cualquier otro objeto que muestre abiertamente pentagramas invertidos, figuras demoníacas con cuernos y pezuñas, cruces invertidas, números asociados con la bestia Apocalipsis, capítulo 13, versículo 18, o cualquier otro símbolo, logotipo o representación gráfica que esté directa y claramente asociado con el satanismo, con el ocultismo más oscuro o con la burla y profanación de lo sagrado, aunque quizás los consideren simplemente como una forma de rock and roll rebelde, de moda gótica, alternativa, de arte oscuro o de una simple declaración de individualidad. En el ámbito espiritual, estos símbolos y objetos son mucho más que simples adornos. Son de hecho banderas espirituales. Son declaraciones audaces, conscientes o inconscientes, de lealtad espiritual a fuerzas que se oponen radical y violentamente a Dios y a todo lo que Él representa. La luz, el amor incondicional, la paz verdadera, la vida eterna, la santidad y la justicia. Las entidades demoníacas que están constantemente buscando puntos de acceso para operar en el mundo físico son poderosamente atraídas por estos símbolos porque representan su territorio, su ideología de rebelión contra el Creador, su sistema de valores pervertido. Al tener estos objetos y símbolos en su hogar, ustedes están, sin saberlo plenamente la gravedad del acto, izando una bandera espiritual que dice al reino de las tinieblas: aquí hay afinidad, aquí hay un punto de contacto, aquí hay un lugar donde ustedes son bienvenidos o tolerados. La atmósfera espiritual de un hogar, su clima espiritual, se ve directa e inevitablemente afectada por lo que se introduce en él, tanto en el plano físico visible como en el plano espiritual invisible. Una casa que está llena de la luz divina, donde se practica la oración ferviente, donde se eleva la alabanza sincera a Dios, donde se lee y se obedece su santa palabra, es un lugar profundamente incómodo e inhabitable para la oscuridad y las fuerzas demoníacas. Pero un hogar donde se exhiben abiertamente, se atesoran o simplemente se toleran objetos y símbolos que representan lo opuesto a Dios, lo blasfemo, lo satánico, se convierte de hecho en un ambiente propicio, una zona de confort, para que las fuerzas demoníacas se manifiesten, operen con mayor libertad y ejerzan una influencia opresiva. No es que el demonio necesite el objeto físico para existir o para estar presente en el mundo. Ellos ya están presentes, buscando a quien devorar. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Pero el objeto cargado espiritualmente les proporciona un punto de enfoque, una validación tangible de su presencia y de la afinidad con la oscuridad, una excusa, una legalidad espiritual para intensificar su actividad maligna en ese lugar específico. ¿Han notado ustedes un aumento significativo en la negatividad general en su hogar, en el cinismo persistente, en la desesperanza que parece flotar en el aire, en pensamientos oscuros o incluso suicidas, o en una sensación general de pesimismo y desánimo desde que ciertos objetos con simbología blasfema o satánica entraron a su hogar o a su espacio personal?
Sienten una resistencia espiritual interna, una apatía creciente, una dificultad para mantener una vida de fe consistente, para congregarse, para leer la Biblia o para orar. Estos objetos pueden estar contribuyendo significativamente a un ambiente espiritual tóxico, un caldo de cultivo para la opresión, que debilita su conexión vital con Dios y los hace, a ustedes y a su familia, mucho más vulnerables a los ataques y a la opresión demoníaca. La buena noticia, que es la esencia misma del Evangelio, es que la luz de Dios siempre disipa la oscuridad. La oscuridad no puede prevalecer contra ella. Juan, capítulo 1, versículo 5. No hay símbolo satánico, blasfemo o maligno que tenga poder intrínseco o autoridad final sobre el glorioso y poderoso nombre de Jesús. La autoridad para remover esta influencia maligna, para limpiar su hogar de estas ataduras, les ha sido dada a ustedes, los creyentes, a través de su fe viva y activa en Él. El paso crucial, mis hermanos, es reconocer honestamente la verdadera naturaleza espiritual de estos objetos, comprender que no son solo arte o símbolos inofensivos, y luego tomar la decisión radical, sin concesiones, de eliminarlos por completo, de erradicarlos de su vida y de su hogar. La Biblia nos dice claramente que no podemos servir a dos señores, a Dios y a Mamón. Mateo, capítulo 6, versículo 24. De la misma manera, no se puede invitar a la luz y la presencia de Dios a llenar su hogar si al mismo tiempo ustedes adornan su espacio con símbolos y representaciones de la oscuridad y la rebelión contra Él. Estos símbolos son, en esencia, invitaciones directas y continuas a las fuerzas demoníacas para que consideren su casa como su territorio, su patio de juegos espiritual, su base de operaciones. Cada símbolo satánico, cada imagen blasfema que se mantiene en su hogar es una declaración, un eco que resuena en el reino espiritual, atrayendo y dando legalidad a las mismas fuerzas oscuras que representa. Ignorar el significado espiritual, profundo y peligroso de estos objetos no los hace menos dañinos. De hecho, solo les da más legalidad y oportunidad para operar sin ser detectados. La batalla por la santidad, la paz y la seguridad espiritual de su hogar es una batalla espiritual, y las armas de nuestra milicia, dice la palabra, no son carnales, no son de este mundo, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículos 4 y 5. Parte fundamental de esa milicia espiritual es la limpieza física y espiritual de su espacio físico, su hogar. Al remover estos objetos, ustedes no solo están limpiando físicamente su casa, sino que están haciendo una declaración profética y poderosa en el reino espiritual. Están declarando que su hogar pertenece única y exclusivamente a Dios, y que cualquier símbolo, representación o influencia que se oponga a Él no tiene lugar, ni autoridad, ni derecho legal para permanecer allí. Esta limpieza es un acto de guerra espiritual, un establecimiento de límites claros y firmes contra el enemigo. No teman al confrontar estos objetos o las posibles reacciones de las fuerzas oscuras al removerlos. Recuerden siempre la poderosa verdad. El que está en ustedes, el Espíritu Santo, es infinitamente mayor que el que está en el mundo, el espíritu de Anticristo. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4. Actúen con fe audaz y determinación santa, sabiendo plenamente que tienen la autoridad delegada por Cristo para limpiar su hogar de toda influencia maligna asociada a estos símbolos de oscuridad y rebelión. Es un paso necesario para caminar en la libertad y la protección que Dios desea para ustedes. El quinto y último tipo de objeto del que hablaremos hoy,
que a menudo pasa completamente desapercibido para la mayoría de las personas, que se esconde a plena vista bajo la apariencia de antigüedad, arte exótico o curiosidad cultural, pero que puede ser un conducto sumamente peligroso y un punto de acceso directo para la oscuridad. Son los objetos que provienen de lugares, culturas o tradiciones con una fuerte y documentada historia de adoración demoníaca, prácticas ocultistas profundas o incluso sacrificios humanos. Esto puede sonar impactante y quizás extremo para algunos, pero es una realidad espiritual que no podemos ignorar si queremos estar completamente protegidos. Consideren los artefactos antiguos que se desentierran de ruinas de civilizaciones paganas, las máscaras tribales utilizadas en rituales animistas o de invocación de espíritus, las estatuillas, las figurillas o incluso las artesanías que se originaron en culturas o regiones geográficas donde se practicaban ritos oscuros dedicados a espíritus malignos, donde la adoración a ídolos sanguinarios era común, o donde, trágicamente, se llevaban a cabo sacrificios humanos o animales como parte de ceremonias religiosas. No me refiero aquí a toda la artesanía o los objetos de otras culturas del mundo, por supuesto que no. Sería injusto y erróneo generalizar de esa manera. Muchas culturas tienen ricas tradiciones artísticas y espirituales que no tienen nada que ver con la oscuridad. Pero sí me refiero específicamente a aquellos objetos que fueron creados con un propósito ritual que no era para honrar al Dios de la Biblia, o que fueron utilizados activamente en prácticas que involucraban la invocación de demonios o el contacto con el reino de las tinieblas. Piensen en esa máscara tribal exótica que compraron en un viaje al extranjero como un souvenir interesante, o esa estatua interesante con símbolos extraños que encontraron en un mercado de antigüedades, o incluso un objeto heredado de un pariente lejano del que sabían que tenía prácticas espirituales dudosas o una fascinación por el ocultismo. Muchos, aunque no todos, de estos objetos fueron creados intencionalmente para ser parte integral de ceremonias, rituales o prácticas espirituales que buscaban invocar, apaciguar o interactuar con entidades demoníacas o espíritus malignos. Fueron, en esencia, consagrados, dedicados espiritualmente a poderes que se oponen diametralmente a Dios y a su reino de luz. Y esa consagración, esa energía oscura, esa marca espiritual, puede permanecer adherida al objeto durante siglos, sin importar cuán inofensivo o inerte parezca a simple vista en su sala de estar. La Biblia, en varios pasajes del Antiguo Testamento, nos relata cómo, al conquistar tierras que habían estado habitadas por naciones paganas, el pueblo de Dios recibía instrucciones estrictas y claras de destruir por completo todos los ídolos, los altares, los postes de acera y cualquier otro objeto asociado con la adoración de dioses falsos y las prácticas ocultistas. Esto no era un acto de vandalismo sin sentido o de intolerancia cultural por sí misma, aunque a veces se interprete así. Era, fundamentalmente, un acto de protección espiritual ordenado por Dios. Dios sabía perfectamente que la presencia de estos objetos en medio de su pueblo mantendría una puerta abierta, una conexión persistente, a las mismas influencias demoníacas que habían esclavizado y corrompido a esas culturas paganas hasta llevarlas a prácticas abominables como el sacrificio de niños. Lo mismo principio espiritual aplica a su hogar hoy. Introducir un objeto que fue parte de un ritual de adoración demoníaca, de un sacrificio o de prácticas ocultistas profundas es espiritualmente equivalente a invitar a los mismos espíritus que eran invocados o apaciguados en esas ceremonias oscuras a entrar a su espacio personal, a su hogar.
¿Han notado ustedes patrones recurrentes de mala suerte, de accidentes inexplicables que se repiten, de enfermedades crónicas sin diagnóstico claro, de problemas financieros que aparecen de la nada, o una sensación persistente de que hay algo en su hogar que se alimenta de su alegría, de su energía, de su paz, especialmente después de adquirir un objeto de origen cultural o histórico desconocido o sospechoso? Estos objetos, cargados espiritualmente, pueden convertirse en puntos de acceso para que las fuerzas demoníacas operen en su vida, no por un poder mágico inherente al objeto físico en sí, sino por la autoridad espiritual que el objeto representa en el reino espiritual oscuro. Fueron creados o usados con una intención que se opone radicalmente a la presencia y al orden de Dios, y su presencia en su hogar es una contradicción espiritual que la oscuridad puede explotar. Es crucial, mis amigos creyentes, ejercer un discernimiento espiritual agudo y constante cuando se adquieren objetos, especialmente antigüedades, artículos de segunda mano o cualquier cosa proveniente de culturas o regiones con historias de prácticas espirituales muy diferentes y potencialmente oscuras. Si un objeto les genera una sensación de inquietud inexplicable, si su historia o procedencia es turbia o desconocida, o si está adornado con símbolos que no reconocen o que les parecen extraños e incluso siniestros, es siempre mejor ser cautelosos y buscar la guía de Dios. No todos los objetos de otras culturas son problemáticos, lo reitero para evitar malentendidos, pero aquellos que tienen una conexión directa y verificable con prácticas espirituales oscuras son, sin duda, imanes para la oscuridad. La buena noticia, que es la poderosa verdad que les empodera, es que el poder de Dios, manifestado en Jesucristo y a través de su Espíritu Santo, es infinitamente mayor y superior a cualquier poder conferido a cualquier objeto, cualquier amuleto, en cualquier artefacto. La liberación completa y total está disponible para ustedes a través de su fe en Jesús. La historia, tanto bíblica como secular, está llena de ejemplos de objetos que fueron usados en ritos oscuros y que luego fueron reconocidos por la carga espiritual negativa que portaban, trayendo problemas a quienes los poseían. Museos a veces reportan fenómenos inexplicables relacionados con artefactos antiguos, provenientes de culturas que practicaban sacrificios o adoración a espíritus malignos. Esto no es fantasía ni magia de películas. Es una manifestación de la realidad espiritual. Estos objetos pueden servir como portales, como canales abiertos o como anclas para las mismas entidades demoníacas que eran invocadas o apaciguadas durante su uso original en ceremonias oscuras. Al tenerlos en su hogar, ustedes están, muchas veces, sin plena conciencia de lo que están haciendo, dando acceso y permiso implícito a esas fuerzas para operar. Es vital, absolutamente vital, no ser ingenuos ni ignorantes sobre la realidad y las tácticas del reino espiritual de las tinieblas. Satanás y sus demonios están constantemente buscando cualquier punto de acceso, cualquier grieta, cualquier objeto que les dé legalidad para ejercer su influencia destructiva. Y un objeto cargado espiritualmente de prácticas oscuras es un punto de acceso ideal y conveniente. No se trata de juzgar una cultura entera o de tener miedo de todo lo antiguo. Se trata de discernir la naturaleza espiritual específica de ciertos objetos y de actuar con sabiduría divina. Si tienen dudas sinceras sobre la procedencia, la historia o la naturaleza espiritual de un objeto en su hogar, especialmente si les causa inquietud persistente, busquen la guía de Dios en oración ferviente. Confíen en que Él, en su fidelidad, les mostrará la verdad y les dará el coraje necesario para tomar las acciones decisivas. Remover estos objetos de su hogar no es un acto de miedo,
sino un acto de sabiduría espiritual profunda, de obediencia a Dios y de protección proactiva para ustedes y todos los miembros de su familia que habitan bajo su techo. Es un paso esencial para cerrar una puerta más a la posible influencia y opresión demoníaca, y para asegurar que su hogar sea un lugar donde el Espíritu de Dios resida plenamente y sin obstáculos. Hemos expuesto hoy, con la luz de la palabra de Dios y el discernimiento espiritual, 5 tipos específicos de objetos que, tristemente pero con una base en la realidad espiritual, pueden servir como puntos de acceso, como puertas abiertas para que influencias demoníacas, opresión y problemas espirituales entren y operen en su hogar. Primero, los ídolos o figuras de deidades falsas que desvían la adoración del Dios verdadero. Segundo, los objetos directamente asociados con ocultismo, brujería, espiritismo o cualquier práctica esotérica prohibida por Dios. Tercero, los objetos con una historia o procedencia maligna, cargados con la energía de eventos pasados oscuros o intenciones malignas. Cuarto, las imágenes, símbolos o objetos que son abiertamente blasfemos, satánicos o que glorifican la oscuridad y el mal. Y quinto, los objetos provenientes de lugares, culturas o tradiciones con una fuerte historia de adoración demoníaca, ocultismo o sacrificios humanos. Quizás, al escuchar esta verdad incómoda pero liberadora, ustedes han identificado con una punzada en el corazón o una confirmación en su espíritu, uno o más de estos objetos en su propia casa, en sus posesiones personales o en la casa de un ser querido. Quizás, por primera vez en mucho tiempo, comienzan a entender la posible raíz espiritual de esa opresión constante, de esa inquietud inexplicable, de esos problemas recurrentes, de esa sensación de pesadez que ha estado afectando su hogar y su vida. Pero, amados hermanos y hermanas en Cristo, no hemos venido hoy solo para exponer el problema, para señalar la presencia de la oscuridad. Hemos venido, más importantemente, para declarar la solución gloriosa, el camino hacia la liberación total que está disponible para ustedes ahora mismo. La oscuridad tiene poder, sí, no lo neguemos, pero su poder es limitado, temporal, y ya fue decisivamente derrotado en la cruz del Calvario por nuestro victorioso Señor Jesucristo. Toda la autoridad en el cielo y en la tierra le ha sido dada a Él, como leemos en Mateo, capítulo 28, versículo 18. Y esa misma autoridad, esa misma victoria sobre toda potestad de las tinieblas, les ha sido delegada a ustedes, los creyentes, a aquellos que han puesto su fe en Él. Jesús mismo dijo a sus discípulos, y por extensión a nosotros que creemos en Él: He aquí les doy autoridad para pisotear serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada les dañará. Lucas, capítulo 10, versículo 19. Ustedes no tienen que vivir un día más bajo la influencia, la opresión o el ataque de la oscuridad. La libertad espiritual es su herencia en Cristo. El primer paso crucial, el punto de partida para la liberación, es reconocer honestamente la posible presencia de estos objetos peligrosos en su hogar y la posible influencia espiritual negativa que traen consigo. No minimicen su potencial impacto. El segundo paso es arrepentirse sinceramente ante Dios. Si, por ignorancia sobre las realidades espirituales, por curiosidad insana, o incluso de forma voluntaria y consciente, abrieron esa puerta a la oscuridad al adquirir o retener estos objetos, pidan perdón a Dios por cualquier participación, directa o indirecta, en prácticas o posesiones que deshonran su santo nombre y abren la puerta al enemigo. El tercer paso, y quizás el más desafiante en lo natural, pero el más poderoso y liberador en lo espiritual,
es deshacerse de estos objetos de forma radical y sin concesiones. No basta con simplemente guardarlos en el sótano, esconderlos en el armario, donarlos a una organización benéfica o intentar venderlos a alguien más. La conexión espiritual, la influencia asociada a ellos, puede persistir mientras estén dentro de su esfera de influencia. Deben ser destruidos, eliminados de forma irreversible y con una declaración de autoridad espiritual, de manera que se rompa completamente cualquier posible conexión o derecho legal que el enemigo pudiera reclamar a través de ellos. Si es un ídolo de madera o piedra, rómpanlo en pedazos. Si es un objeto ocultista, un libro de hechizos o un amuleto, quémenlo o destrúyanlo de forma que no pueda ser recuperado ni usado por otros, siempre actuando con cuidado y seguridad, física por supuesto, pero fundamentalmente con autoridad espiritual. Hagan este acto de destrucción o eliminación en el nombre poderoso de Jesús, declarando en voz alta que la autoridad que el enemigo pudiera haber tenido sobre ese objeto o a través de él ha sido completamente rota por el poder de la cruz. Este acto de eliminación física es mucho más que un simple acto de limpieza. Es un acto de fe audaz y una declaración de guerra espiritual. Es declarar inequívocamente que su confianza no está puesta en la suerte, en las buenas vibras vacías o en meras limpiezas energéticas sin fundamento bíblico, sino en el poder limpiador, santificador y liberador del Espíritu Santo de Dios, operando a través de su obediencia radical y su fe inquebrantable en Cristo Jesús. Una vez que estos objetos son removidos y destruidos, es vital, absolutamente vital, llenar ese vacío espiritual que queda con la gloriosa y poderosa presencia de Dios. Consagren o reconsagren su hogar completamente a Él. Oren juntos como familia, elevando sus voces y corazones a Dios. Lean la Santa Biblia en voz alta en cada habitación, declarando sus promesas y su autoridad. Pongan música de adoración que honre a Dios y llene su hogar con una atmósfera celestial. Declaren la palabra de Dios, las Escrituras, sobre cada rincón de su casa. La luz resplandeciente de la presencia de Dios es el más poderoso y efectivo repelente de la oscuridad que existe en el universo. Hoy es el día divinamente señalado en que sus cadenas espirituales pueden ser completa y permanentemente quebradas. Hoy es el día en que la opresión, la pesadez, la inquietud en su hogar puede y debe cesar. Hoy es el día en que ustedes pueden levantarse con poder y caminar en la libertad total para la que Cristo Jesús ya los hizo libres. Dios mismo los está llamando en este mismo instante a dejar atrás el pasado, a deshacerse valientemente de todo lo que le ha dado o le da legalidad al enemigo para operar en su vida y en su hogar, y a caminar firmemente hacia la victoria, la paz y la plenitud que Él ya les ha provisto a través de su Hijo. No permitan que el miedo, la duda o la inercia los paralicen. La fe viva en Dios, la confianza absoluta en su palabra y en su poder es su mayor arma, su escudo más fuerte. Él está con ustedes, no para juzgarles por el pasado, sino listo y dispuesto para ayudarlos a limpiar su hogar de toda influencia maligna y llenarlo de su gloriosa y santa presencia. Tomen acción decidida hoy mismo. No lo dejen para mañana, no lo pospongan. Su libertad y la de su familia dependen de ello. Si este mensaje poderoso ha tocado lo más profundo de su corazón, si han sentido una convicción y un deseo ardiente de limpiar su hogar y comenzar a caminar en total libertad espiritual bajo la cobertura de Dios, quiero que reafirmen y renueven su compromiso de seguir creciendo en su fe y conocimiento espiritual. Si aún no lo han hecho, este es el momento crucial para suscribirse a este canal ahora mismo
Hagan clic en el botón de suscribirse que ven en su pantalla y para asegurarse de que recibirán toda la guía, la enseñanza y el poder que necesitan para vivir una vida cristiana victoriosa, para defenderse de los ataques del enemigo y para crecer en su relación con Dios, es absolutamente esencial que activen la campanita de notificaciones. Hagan clic en la campanita y seleccionen la opción de recibir todas las notificaciones. Háganlo ahora mismo. Suscríbanse y activen la campanita. Es un paso de obediencia y sabiduría. Además, mis amigos, la guerra espiritual es una realidad constante y estar bien equipados con la palabra de Dios y el conocimiento espiritual es fundamental para la victoria. Tengo un mensaje especial preparado para ustedes. Un video que complementará perfectamente lo que hemos aprendido hoy, brindándoles aún más herramientas bíblicas y discernimiento para defender eficazmente su hogar, su familia y su propia vida espiritual de las artimañas del enemigo. Hagan clic en el video que aparece ahora mismo en la pantalla en el card o encuentren el enlace directo en la descripción de este video. No se pierdan bajo ninguna circunstancia la continuación de esta revelación y este aprendizaje vital. Que la paz incomprensible de Dios, esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano, guarde para siempre sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Que su luz resplandeciente disipe toda sombra de oscuridad, toda opresión, toda influencia maligna en cada rincón de su hogar. Que su presencia santa y poderosa llene cada habitación, cada pasillo, cada espacio de su casa, haciéndola un verdadero santuario para Él. Ustedes son hijos e hijas del Dios Altísimo, comprados con un precio alto, la sangre de su Hijo. Él les ha dado autoridad sobre toda fuerza del enemigo. Úsenla con valentía y fe. Limpien su hogar, consagren su vida a Él, fortalezcan su fe inquebrantable y vivan plenamente en la libertad gloriosa para la que Cristo Jesús los hizo irrevocablemente libres. Amén y amén.